Bienvenidos a este video en donde hablaremos los últimos acontecimientos en la Kaaba y va relacionado directamente con lo dicho por Jesús. ¿Comenzó la destrucción de la Kaaba en la Meca? Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria. Arabia Saudita ha sido golpeada por inundaciones repentinas masivas durante una noche de continuas lluvias torrenciales que han inundado las calles de la Meca. El destino final del Hajj, una peregrinación sagrada en el Islam, es el famoso Cubo Negro o Kaaba de la Meca. Millones de musulmanes devotos se congregan en el Kaaba anualmente motivados por un profundo anhelo de adorar y pedir bendiciones. La santidad de Kaaba ha sido infundida con misterio como resultado de varios eventos notables y desconcertantes que han ocurrido recientemente, desde violentas tormentas de arena e inundaciones inesperadas hasta un sonido intrigante que reverbera desde el CBA. Estos sucesos no solo han sorprendido a los asistentes, sino que también han llamado la atención de todo el mundo. ¿Son estos sucesos simplemente eventos de la naturaleza o representan algo más profundo y más divino para resolver los secretos que rodean el reciente evento que sacudió a todo el mundo en Karameque? Profundicemos en los videos de hoy. Las tormentas siempre han tenido un significado simbólico significativo en diversas culturas y religiones, y la Biblia no es una excepción en la Biblia. Las tormentas a menudo se usan como metáforas poderosas para transmitir mensajes divinos, emociones humanas y transformaciones espirituales. Profundicemos en el simbolismo de las tormentas en la Biblia y exploremos sus significados más profundos. Las tormentas en la Biblia frecuentemente representan el inmenso poder y poder de Dios, sirven como recordatorios de la soberanía de Dios sobre la creación y su capacidad para controlar las fuerzas de la naturaleza. En el Salmo 29 versículo 3 está escrito: la voz del Señor está sobre las aguas, el Dios de la gloria truena, el Señor truena sobre las poderosas aguas. Este versículo retrata vívidamente la voz de Dios como un trueno, enfatizando su autoridad y supremacía. La Meca de Arabia Saudita, en un giro inaudito de los acontecimientos, fue golpeada por una fuerte tormenta anoche, que trajo fuertes vientos y mucha lluvia. La ciudad donde se encuentra Kaaba, el lugar más venerado del Islam, fue escenario de un fenómeno natural que conmovió a cientos de personas hasta las lágrimas, y el asombro de este evento preocupó a muchos musulmanes sobre sus orígenes. ¿Es una señal de Dios? Todos sabemos que Jesús regresará, y hay algunas señales para esto, y, por supuesto, una tormenta también es una de las señales, justo cuando el sol se ponía. Arriba, las minaretes de la gran mezquita, al final de la tarde, la tormenta comenzó a acechar. Debajo, tanto los peregrinos como los lugareños vieron las estrellas oscurecidas rápidamente por las nubes oscuras que se acumulaban. Las ráfagas, que podrían exceder los 80 km por hora, interrumpieron las actividades al aire libre y causaron algunos daños a los edificios. Pero en medio de la gran mezquita, la Kaaba se mantuvo quieta e inquebrantable como un testimonio de fe que perdura incluso ante la calamidad. La pronta respuesta de los servicios de emergencia garantizó la seguridad tanto de la población local como de los miles de peregrinos en la ciudad durante. Es muy inusual que la Meca experimente un clima tan severo en esta época del año. Un meteorólogo de The Authority mencionó que la gente de la Meca mantiene su actitud inquebrantable a pesar de la intensidad de la tormenta. Muchos publicaron fotos y videos de la ciudad cubierta de lluvia en las redes sociales, con la Kaaba de pie resueltamente al fondo. La vista del edificio sagrado completamente cubierto de las gotas de lluvia aún ilesas sirvió como un potente mensaje para tener fe y perseverar al reanudar su aduana. Los peregrinos rodearon la Kaaba como símbolo de su firme compromiso, mientras la ciudad se recuperaba de los efectos de la tormenta. Las autoridades han indicado que se están realizando esfuerzos de limpieza y han advertido que los meteorólogos se mantienen alerta. Mientras tanto, observemos atentamente los patrones climáticos en caso de que suceda algo inesperado. La Kaaba, que representa el espíritu tenaz de los millones de personas que lo enfrentan en oración todos los días, es un símbolo de esperanza y fortaleza frente a la fuerza de la naturaleza. ¿Y qué?
¿Crees que esto es la venida de Jesús? La segunda venida de Cristo será un evento mundial glorioso como nada que hayamos visto antes. Es la culminación de lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz. ¿Cómo saber que la segunda venida de Jesús es segura? La segunda venida de Cristo será un evento glorioso a nivel mundial como nada que hayamos visto antes. Es la culminación de lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz. En el contexto de la escatología, es importante recordar que la segunda venida no es necesariamente el final de todo. Marca una transición de quién era el ser humano y quién podemos llegar a ser si elegimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dada la magnitud y el significado de este evento, no sorprende que haya muchas preguntas a su alrededor. ¿Qué conduce a esto? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cuándo sucederá? ¿Podremos verlo? ¿Quién puede ser salvo? ¿Qué pasa con los que ya han muerto? ¿Qué pasa con Satanás y sus ángeles? Sabemos que habrá una segunda venida de Cristo porque nos fue dicho en la Biblia, como su primera venida cuando vino a la tierra, cuando era un bebé, vivió una vida sin pecado, ministró a quienes lo rodeaban y murió por la pena de los pecados para que pudiéramos tener la oportunidad de ser redimidos. El regreso de Cristo será un evento verdaderamente global. Aparte de lo que es este gran evento, ¿cómo será experimentar? Lo siguiente que naturalmente queremos saber es cuándo sucederá. ¿Por qué querría Dios mantener este momento en secreto incluso para los ángeles? La respuesta más simple es que cuando esto sucede no es tan importante como lo que sucede y por qué. Sucederá. Mientras tanto, la Biblia enfatiza nuestro llamado a amar a los demás, servir a los demás y guiar a los demás hacia Él. Si Dios decide no revelar algo en la Biblia, eso significa que no es necesario para el cumplimiento del plan de Dios en nuestras vidas. Saber ese detalle no fortalecería nuestro crecimiento espiritual. La Biblia también nos dice que Jesús viene pronto. La palabra inminente significa probable que suceda en cualquier momento. Cuando hablamos de la inminencia del regreso de Cristo, queremos decir que Él podría regresar en cualquier momento. No hay nada más en la profecía bíblica que deba suceder antes de que Jesús regrese. La inminencia del regreso de Cristo generalmente se enseña entre los evangélicos, con cierto desacuerdo según la visión del dispensacionalismo y si uno tiene una visión pre- o post-tribulación del rapto. Jesús habló de su regreso repetidamente durante su ministerio, lo que naturalmente provocó preguntas de sus discípulos. Una de sus preguntas fue, ¿cuándo sucederán estas cosas? Jesús respondió, de ese día u hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Tengan cuidado, manténganse alerta, porque no saben cuándo llegará el tiempo señalado como dice en Marcos 13 del 32 al 33. Es importante recordar en cualquier discusión de escatología que Dios no tiene la intención de que entendamos completamente el tiempo de sus planes. Sin embargo, la Biblia dice que el regreso de Jesús está cerca y debemos esperarlo con ansias. Santiago nos anima a tener paciencia y mantenernos firmes porque la venida del Señor está cerca como dice en Santiago 5 versículo 8. Apocalipsis 1 versículo 3 y 22. Versículo 10 también dicen que el tiempo está cerca. Jesús enseñó a sus discípulos a estar atentos a su regreso, ustedes también deben estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo esperan, Lucas 12, versículo 40. El mandamiento de estar preparado implica inminencia. En este punto, es bueno distinguir entre la segunda venida de Cristo propiamente dicha y el rapto de la Iglesia. La segunda venida de Cristo, cuando derrote a sus enemigos y establezca su reino, no ocurrirá hasta después de ciertos otros eventos del fin de los tiempos, incluida la tribulación. Por lo tanto, la segunda venida no es inminente, sin embargo, según la visión anterior a la tribulación, el rapto tendrá lugar antes de la tribulación. El rapto podría ocurrir en cualquier momento y con razón puede ser llamado inminente. Nuestra salvación está lista para ser revelada por fin. Jesús podría regresar por los suyos en cualquier momento, y ese evento pondrá en movimiento la serie de eventos detallados en Apocalipsis 6, 18.
Como las 5 vírgenes prudentes en la parábola de Jesús, debemos estar listos. Estén alerta entonces, porque no saben el día ni la hora. Mateo 25 versículo 13. ¿Cómo podemos prepararnos para esta tormenta perfecta? Necesitamos prepararnos mentalmente, espiritualmente y físicamente. Físicamente, Dios quiere salvarnos individualmente y salvar a nuestras naciones, pero esto solo puede suceder si nos arrepentimos y entregamos nuestras vidas totalmente a Él. Creo que mi nación, Estados Unidos, será salva, pero todas las señales ahora apuntan a la salvación por los fuegos del juicio y la tribulación. Dios ha sido misericordioso y nos ha dado la oportunidad de regresar a nuestras raíces divinas, pero ahora nosotros, como cuerpo corporativo, lo hemos despreciado y nuestros pecados nacionales han llenado la copa de indignación. Eso significa que enfrentaremos juicios cada vez mayores hasta que nos arrepintamos y nuestras acciones como iglesia produzcan un avivamiento en la tierra. Primero, como cristianos, debemos tener un avivamiento en nuestros corazones individuales para ver un avivamiento en Estados Unidos. Hemos despreciado la bondad de Dios hacia nosotros como nación, por lo que ahora la severidad de Dios se manifestará cada vez más en los juicios provocados por nuestro propio pecado. Al cosechar lo que sembramos, hemos caminado en rebelión e incredulidad y despreciado las cosas de Dios. Tu propia maldad te perseguirá y corregirá, y tus rebeliones y abandono de la fe te reprenderán. Por lo tanto, sabes y reconoces que esto es un mal y cosa amarga. Primero, has abandonado al Señor tu Dios. Segundo, eres indiferente a mí, y el temor de mí no está en ti, dice Jehová de los ejércitos. Jeremías 2 versículo 19. Ahora es la voluntad de Dios que su pueblo, en estos juicios, sea salvo y protegido y usado poderosamente por Él para demostrar su reino en la tierra en cada nación. Pero para que esto suceda, debemos regresar a Él con todo nuestro corazón, hacer su voluntad y apartarnos de nuestros propios caminos. Es hora de que la iglesia se levante y brille en esta hora, ya que somos los instrumentos que Él usará para traer avivamiento. Estoy orando para que la tormenta perfecta del juicio sobre América sea juicio para restauración y redención, y no juicio para destrucción total. También oro para que los vencedores se levanten para guiar a la iglesia a la santidad, la justicia y la victoria. La mundanalidad y la apatía no serán parte de los vencedores de esta hora. Que el Señor sea misericordioso con nosotros en medio de la tormenta perfecta venidera de juicio para esta nación y el mundo. Preparad el camino del Señor, ven, Señor. Jesús, salva a tu pueblo. Nunca es demasiado tarde para entregar tu vida a Dios, y Él vendrá y te salvará. Entonces, podrás usarte en la gran obra de Dios de los últimos tiempos para demostrarle al mundo entero que planea usar a su novia y a su remanente para mostrar su poder y gloria en la tierra. Dios hará una obra perfecta en medio de una tormenta perfecta de los eventos del tiempo del fin. En la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos con una nube espesa sobre la montaña y una trompeta muy fuerte. Todos en el campamento temblaron. Entonces, Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios, y se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor descendió sobre él en fuego, el humo se elevaba como humo desde un horno. Todo el monte tembló violentamente, y el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Entonces, Moisés habló, y la voz de Dios le respondió. Éxodo 19 del 16 al 19. Dios estaba a punto de enseñar su ley a su pueblo para que los israelitas fueran llamados a ser santificados, apartados de las naciones circundantes. Puedes leer Éxodo 19 del 16 al 25, una tormenta en las Escrituras a menudo simboliza el poder de Dios y su presencia impresionante. La oscuridad, los relámpagos, los truenos, los terremotos y el fuego manifiestan la grandeza de Dios. La manifestación de Dios en el monte Sinaí no solo representa su poder de santidad y pureza, sino también la separación que exige entre Él y el pecado. La combinación de lavar sus ropas, mantenerse alejados de Él y presenciar la tormenta debe haber dejado una gran impresión en los israelitas. La pecaminosidad y la gran santidad de Dios no solo hicieron que los israelitas temblaran de miedo, sino que Moisés también admitió su propio temor.
Y con razón, porque el temor del Señor es el comienzo del conocimiento. Solo si el pueblo reverenciaba a Dios y obedecía, podrían verdaderamente ser la nación santa de Dios y disfrutar de los privilegios de ser un reino de sacerdotes. ¿Qué hacemos con todo esto? Es importante destacar que Dios tiene el control del clima. En consecuencia, parcialmente, esto significa que el mal tiempo, y con esto me refiero al clima destructivo, solo ocurre con su permiso. Pero también significa que Dios simplemente construyó el clima en el orden natural de las cosas. Como consecuencia de la caída, no necesitamos leer un juicio específico en cada tormenta que ocurre en la tierra. No pasemos por alto una consecuencia teológica adicional: si Dios tiene el control del clima, eso significa que nadie más lo tiene. Muchas de las antiguas deidades del cercano oriente estaban relacionadas con el control del clima. En el Antiguo Testamento, Dios era considerado Dios de la tormenta, y muchos de los vecinos de Israel lo veían como el rey de los dioses. El dominio probado de Dios sobre todo clima, especialmente según lo predicho por sus profetas, fue diseñado para recordarle a su pueblo lo tonto que sería perseguir dioses extranjeros. En el caso mencionado anteriormente de Samuel y Saúl, Dios usó una tormenta para recordarle a la gente cuán impotente era un rey humano en comparación con él. Entonces, ¿qué poder tiene Satanás? ¿Tiene algún poder? Satanás tiene que pedirle a Dios que traiga estas calamidades al trabajo, y me parece mucho que Dios le concede a Satanás esa autoridad para esta ocasión, sea cual sea el fin. No hay manera de que este intercambio pueda usarse para probar el poder de Satanás sobre cualquier tipo de clima. Mientras que la experiencia del mal tiempo no es necesariamente un castigo de Dios por un pecado específico, Dios puede usar el clima para castigar a los malhechores o proteger a los justos. Tenemos múltiples ejemplos de tales acciones, como se enumeró anteriormente. Pero como ocurre con todos los milagros, es una rara excepción. La experiencia del mal tiempo es el precio de ser una humanidad caída que vive en un mundo quebrantado. Así como Dios envía lluvia sobre los justos y los malvados, así Dios envía un tornado sobre los justos y los malvados. Y luego, piensa detenidamente en qué es lo que hace que el clima sea malo. La destrucción que causa y qué es la destrucción, sino una postura casual de migración humana más tecnología a la par de los dos cimientos. Lo que causa la destrucción de la casa, la tormenta pudo haberla derribado, pero la construcción la condenó. En la casa bien construida, la tormenta fue solo otro poco de viento y lluvia. Dicho esto, está claro que la gente del Antiguo Testamento consideraba el clima catastrófico como un juicio divino. ¿Por qué? Debido a que las tormentas podían ser muy destructivas, eran temidas y estaban fuera del control de la gente. En consecuencia, la tormenta era una metáfora del juicio. Pero creo que hay una diferencia muy importante entre su uso y la forma en que esto se muestra en los sermones de hoy sobre refugio en tiempos de tormenta. Para ellos, Dios tenía el control de la tormenta. La gente experimentó tormentas ya sea como resultado directo del pecado o como un elemento de la voluntad divina. La disciplina y las pruebas en raras ocasiones fue una tormenta equiparada con caos en el sentido en que vemos que se usa hoy. Sí, Jesús calmó la tormenta y llevó a los discípulos a un lugar seguro, pero haría dos observaciones sobre aquella que estaban en el mar de Galilea. Las tormentas eran comunes y una función de la geografía. Es difícil hacer un punto teológico sobre un suceso común, pero Jesús usó su propio poder sobre la tormenta como prueba de su deidad. Esto no se trataba de la seguridad de los discípulos, sino del poder de Jesús. Escucha atentamente esos sermones y descubre cuáles son sus connotaciones. ¿Estás listo para su regreso? Esté siempre listo. Sí, el primer versículo de nuestro estudio es Lucas 12 versículo 35, vístanse listos y mantengan sus lámparas encendidas. Jesús acaba de terminar de enseñar a sus discípulos a no preocuparse por las riquezas. En consecuencia, los instó a ellos y a nosotros a no acumular tesoros aquí en la tierra. Aprendimos mucho de sus enseñanzas. Dijo que donde esté ubicado nuestro tesoro, ahí es donde estarán nuestros corazones.
Si nuestro tesoro está en la tierra, entonces querremos recolectar y atesorar riqueza aquí en la tierra. Algunos han dicho que el dinero es poder, pero la mayoría cree que es la clave de la felicidad. Pero si tenemos una perspectiva eterna y Dios es nuestro enfoque, acumularemos tesoros en el cielo porque nuestro destino eterno no está aquí, está con Dios en el cielo. Por lo tanto, si nuestro enfoque es Dios, ¿no deberíamos esperar el regreso de Cristo en su segunda venida? Ese es el mensaje de la próxima parábola de Cristo. Vístanse, estén listos y mantengan sus luces encendidas. No estén medio vestidos ni desnudos y estén en la oscuridad, dice. Estén vestidos, listos, prepárense y estén siempre listos. Pero listos para lo que, no solo debemos estar listos para la acción, sino que también se nos dice que mantengamos nuestras lámparas encendidas. La lámpara a la que Jesús se refiere no es una luz eléctrica o una linterna, se refiere a una lámpara antigua que tenía una mecha saturada de aceite. Proporcionaba luz cuando la mecha se encendía mientras la llama ardía. Se proporcionaba luz para que las personas pudieran ver hacia dónde iban y ayudarlas a ver mientras realizaban una tarea. Suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.